La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, no ha encontrado pruebas del papel preeminente que atribuyó a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en la filtración del correo en el que la pareja de Ayuso reconocía un fraude fiscal. La UCO no ha encontrado mensajes ni en el móvil ni en el ordenador correspondientes a los días de marzo en los que se produjo esa filtración. García Ortiz había borrado todos los mensajes de su teléfono porque, tal y como explica la Fiscalía, los protocolos de seguridad obligan a eliminarlos periódicamente. Sí hay, en cambio, correos electrónicos. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Los investigadores han revisado las copias de seguridad del ordenador y han encontrado dos archivos que le envía la fiscal jefa provincial de Madrid con las cadenas de correos electrónicos de González Amador. Lo recibió a las 12 menos cuarto de aquella noche. A esa hora, la cadena SER ya había contado lo que decía ese mail, su contenido, exactamente 20 minutos antes, por tanto, de que el fiscal general del Estado lo tuviera en sus manos. Para el presidente del Gobierno, el informe de la Guardia Civil exime de responsabilidades al fiscal general y cree que se merece unas disculpas. En el informe de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es: ¿quién va a pedir disculpas? No sabemos si la presidenta de la Comunidad de Madrid era o no conocedora de esos delitos, y ni ella ni el presidente del Partido Popular asumen ni exigen responsabilidades políticas. La UCO también ha analizado el móvil de Juan Lobato, exsecretario de los socialistas madrileños. La Guardia Civil concluye que la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, tenía los correos electrónicos antes de que los publicara la prensa y que estaban al tanto altos cargos de la Moncloa y del PSOE. Entre ellos Francesc Vallès, que entonces era secretario de Estado de Comunicación. Pedro Jiménez. La Guardia Civil amplía la lista de personas vinculadas a PSOE y Gobierno que tuvieron conocimiento del correo electrónico con la confesión de Alberto González Amador antes de que se publicara en prensa, y otorga al exsecretario de Estado de Comunicación, a Francesc Vallès, un rol superior en relación con este episodio. Lobato envía mensajes a compañeros de partido en los que explica que no quiere usar la confesión del novio de Ayuso porque no sabe de dónde ha salido, pero que le están presionando el propio Vallès, su sucesor en la Secretaría de Estado de Comunicación, Jon Antolín, y la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez, que se suman a los nombres que ya se conocía que manejaban el documento que se investiga en el Supremo, el de Pilar Sánchez Acera y el de Juan Lobato. Ayuso escribió ayer en redes sociales que Pedro Sánchez es un cobarde, dijo, y que cada vez hay más evidencias de la operación organizada con todo el aparato del Estado contra una adversaria política. El portavoz del Partido Popular en Madrid fue todavía más lejos. Pedro Sánchez utiliza todo el aparato del Estado contra una rival política. Pedro Sánchez tiene que dejar su cargo inmediatamente. Es un dictador que no respeta no solo los límites de su cargo, sino la base misma del Estado de Derecho. El año parlamentario acabó ayer como empezó, con negociaciones apuradas hasta el último minuto. El Gobierno cosechó en el último pleno una derrota y una victoria parlamentaria. Vio caer el impuesto a las energètiques perquè Junts i PNV, socios de investidura, votaron con el PP y Vox para tumbar el gravamen. No posarem en risc tampoc les inversions estratègiques a Catalunya i no posarem en risc les competències a Catalunya. Y por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás, un día sí y otro también, desde la tribuna y desde fuera de la tribuna, las cosas no van a cambiar. La portavoz de Junts dijo que no iba a poner en riesgo nunca los intereses de Cataluña, y el del PNV, Aitor Esteban, dijo que lo suyo no era una sorpresa, ya habían dicho que no lo iban a apoyar. Cargó de esa manera, como hemos escuchado, contra la líder de Podemos, a la que acusa de amenazar continuamente para ganar, dice el PNV, su duelo con Sumar. El Gobierno dice que para ellos tampoco fue una sorpresa y aseguró que aprobará un nuevo impuesto por la vía del decreto. Si logró sacar adelante la ley de eficiencia de la justicia, así que en el Gobierno se dan por satisfechos. Pocas veces en este Congreso podemos sacar adelante una reforma fiscal, hacerla además desde el Gobierno, sabiendo que es un Gobierno en minoría. Creo que tiene el mérito que tiene. La mayor transformación en décadas de la justicia española. Es la ley estrella, de hecho, del ministro Bolaños, que moderniza la estructura judicial, que finalmente sí apoyaron los morados a cambio de otras concesiones. Dijo ayer el presidente del Gobierno que llevan 6 años sudando la camiseta, es una expresión textual. Lo que sí reconoce el Ejecutivo es que cada vez es más difícil poner a todos sus socios de investidura de acuerdo. Pues así llegamos al viernes, es 20 de diciembre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Ayer en les Corts Valencianas también se celebró la última sesión de control al gobierno del año. Una bronca a gritos entre los diputados obligó a suspender la sesión durante 10 minutos. El desencadenante fue la exigencia de responsabilidades al presidente valenciano por su gestión de La Habana, especialmente por su ausencia durante las primeras horas de la tragedia. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Toda la oposición, una vez más, exigía a Carlos Mazón, a gritos de dimisión, que asumiera responsabilidades políticas. Primero, el portavoz socialista le llamó presidente ausente, pero el escándalo en la Cámara terminó por estallar cuando el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, dijo que era un político fugitivo. Ahí empezaron los gestos y los gritos, también de la bancada del PP, desde donde chillaron que fue Sánchez quien salió corriendo. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. Tanto el síndic socialista José Muñoz como el de Compromís, Joan Baldoví, reclamaban una vez más la dimisión de Mazón. No puede liderar la reconstrucción un presidente que se ausentó de su responsabilidad del 29 de octubre. Por ser lo que conocemos ya todos como el presidente ausente, ¿por qué no dimite, señor Mazón? ¿Vostè creu que pot seguir de president un polític fugitiu que no s'atrevís a xafar els pobles de les víctimes? Cuando Baldoví bajaba de la tribuna, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, gritaba que fue Pedro Sánchez el que salió por patas de Paiporta el día de la visita real. Los diputados de la oposición comenzaban a corear Mazón dimisión, golpeando sus escaños. Salió corriendo por Pedro Sánchez. Señor Rovira, señor Esteve, por favor. Y tras unos minutos de bronca subió el presidente a la tribuna, pero lejos de apaciguar los ánimos. Mientras unos trabajamos, otros se dedican al circo. Es evidente. Esos, yo me quedé en Paiporta con el rey y otros no. Hubo más gritos y cruces de acusaciones entre los diputados, lo que llevó a la presidenta de Vox a suspender el pleno por unos minutos. No ocurría desde 2014. Este era el ambiente ayer a las puertas del Tribunal de Aviñón, en Francia, donde se dictó una sentencia histórica, 20 años de cárcel para Dominique Pelicot, el marido que ofrecía a su mujer para que otros hombres la violaran. Es la pena máxima para este tipo de delitos en Francia. En total, 428 años de cárcel para 50 hombres que violaron a Gisèle Pelicot durante al menos 9 años. Su marido la sedaba con tranquilizantes que escondía en su comida o en su bebida. El juicio por esta violación masiva ha estremecido al mundo entero. Ella, Gisèle Pelicot, es la víctima que renunció al anonimato, lo hizo por las demás. Dijo ayer que nunca se ha arrepentido de abrir las puertas del proceso judicial porque quería que la sociedad hiciera suyos los debates, que lo hizo pensando en las víctimas no reconocidas. Admitió también que había sido un juicio muy difícil y que respetaba la decisión judicial. Su familia no se ha mostrado del todo satisfecha con las penas impuestas al resto de violadores. Algunas son inferiores a las que pedía la Fiscalía. Las feministas del mundo entero se movilizaron ayer para arropar a Gisèle Pelicot. También aquí en España quisieron reconocer a la mujer que, coinciden todas, ha conseguido que la vergüenza cambie de bando. Mariola Lourido. Delante de la embajada francesa, concentración simbólica de feministas. Llevaron 100 imágenes de Gisèle Pelicot a tamaño real y le dieron las gracias. Porque este caso ha dado una vuelta enorme al paradigma de donde se pone la vergüenza y la culpa. De cada 10 personas que se les ofrecían los servicios, 3 dijeron que no, tenían conocimiento de un delito y no hicieron nada, no denunciaron. Y hubo lectura de manifiesto con mensajes dirigidos a los gobiernos y a la justicia. Exigimos a todos los poderes públicos la máxima diligencia en la aplicación de las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. Exigimos al Poder Judicial mayor contundencia en la aplicación de las leyes para erradicar la impunidad. El caso de Gisèle Pelicot marca un antes y un después en la lucha contra la violencia sexual y la impunidad social. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Los españoles apenas perciben las mejoras de la situación económica. Solo 1 de cada 5 ciudadanos cree que este ha sido un buen año para la economía española. Esta misma semana, el Banco de España mejoraba 3 décimas las previsiones del PIB para este mismo año y para el que viene. Pero según Funcas, apenas notan la bonanza. Un 30% de los encuestados cree directamente que este ha sido un año malo. Jordi Fábrega. Por mucho que los datos económicos de España vuelvan a ser sobresalientes este año, The Economist acaba de situar a España como la economía que mejor desempeño ha tenido. La percepción en la calle es la contraria. Fatal, la veo cada vez peor. Cada vez hay menos empresas. Todo lo que intentan transmitir es, ¡buah, va todo de cojones para vosotros!
pero la realidad es otra, ¿no? Solo un 20% de los 1.500 encuestados por Funcas cree que 2024 ha sido un buen año en lo económico. Hay más personas, un 30%, que califican de malo este año. Hay mayoría de pesimismo, como vemos, pese a que la evolución económica de pese a que la economía personal de los encuestados ha mejorado. Así lo reconoce un 37%, frente al 10% que dice que ha empeorado. Ayer murió a los 90 años Federico Mayor Zaragoza. Fue ministro de Educación y Ciencia a principios de los años 80 y director general de la UNESCO durante toda la década de los 90. Científico y humanista, una figura destacada, durante la transición dedicó buena parte de su vida a trabajar por la paz. Adela Molina. El gran español en la UNESCO es como ha definido la ministra de Educación Pilar Alegría a Federico Mayor Zaragoza, del que también ha destacado que siempre creyó en el poder transformador de la educación y la igualdad de oportunidades. Mayor Zaragoza estuvo toda su vida vinculado al mundo educativo, a la cultura, la ciencia y la defensa de la paz. Construir la paz allí donde nace la guerra, que es en la mente de los hombres. Esto se hace a través de educación. Nacido en Barcelona en 1934, era catedrático de Farmacia y Bioquímica por la Universidad de Granada, donde llegó a ser el rector más joven de la institución con solo 34 años. En los 70 fue vicepresidente y presidente en funciones del CSIC y también es cofundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Con la llegada de la democracia llegó al gobierno de la mano de la UCD, con quien fue ministro de Educación entre 1981 y el 82, aunque le recordamos sobre todo por su etapa en la UNESCO, la institución que dirigió durante más de una década. La actual directora, Adri Azulay, en declaraciones a EFE, ha recordado que su prioridad fue orientar la institución a trabajar en la cultura de la paz. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Compañero Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. Y en Cantabria, en Radio Santander, Hanna Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas. Noticias de estas dos comunidades esta mañana, como el descubrimiento, Hanna, en la Cueva de Altamira, nuevas figuras y nuevos grabados. Sí, la Cueva de Altamira, ya que es famosa por sus pinturas, es la Capilla Sixtina del arte paleolítico, pero ahora un grupo de investigadores del propio museo ha encontrado más de 30 figuras grabadas y marcadas en la roca. Son animales como ciervos o incluso caballos. El hallazgo lo ha publicado la revista Sautuola. Eusebio Doijo. Nos pareció excepcionales y por eso lo que es el comité de redacción de la revista decidió publicarlo y además de una manera muy amplia. Nunca se da tanta amplitud a publicar estos estudios. Los trabajos de investigación se han centrado en el sector quinto de la cavidad, que hasta ahora no había sido objeto específico de las investigaciones de la cueva, una zona que se abrió en los años 20 del siglo pasado y que hasta ahora no se había investigado a fondo. Y ayer reabrió la farmacia de Puerto Naos en La Palma. Estaba cerrada desde la erupción volcánica de hace más de 3 años, Agustín. Sí, no nos habíamos olvidado de La Palma. ¿Ya? Y esto es un síntoma de intentar volver o recuperar la zona. Puerto Naos estaba cerrado casi todo por los gases acumulados y esto impedía, por ejemplo, en zonas de sótanos o bajos, bueno, se han colocado 1000 sensores en todo el barrio para ver si los gases lo permitían. Y ayer, por fin, llegó la noticia de la reapertura de la farmacia. 3 años esperando para esto. Lógico de los vecinos después de esperar, pues eso, la apertura de la farmacia que había estado ahí pendiente. Recordar que en estas fechas es cuando estábamos esperando que se cumplieran los 15 días de parada del volcán para darlo definitivamente por extinguido. Bueno, pues síntomas síntomas de 3 años, pero síntomas de retorno a una cierta normalidad. Un robot que ordena vacas y que además las analiza, Hanna, que se anticipa además a ver si se van a poner enfermas, la calidad de la leche. Sí, la ganadería que lo tiene está en el municipio de Meruelo y lo dirigen Yaiza, de 24 años, y su padre Higinio. La máquina ordeña las vacas y al tiempo analiza la calidad de la leche que recoge. Les mide absolutamente todo. En cuanto un pecho no da suficiente leche, pegan un bajón de leche, bajan de la rumia, que es muy importante.
todo, te lo marca todo. Antes había que estar tocando las orejas, a ver si estaban frías, a ver si la panza, si se había parado o no. Ahora con el robot te lo pone todo. Bueno, una gran ayuda para mejorar la calidad de vida sobre todo estos animales, porque no las hace levantarse pronto como se hacía tradicionalmente, o ellas, por ejemplo, entran a la parcela del robot cuando quieren, y además las incentiva con un pienso que literalmente las vuelve locas, ¿eh? Las gusta muchísimo. Son vacas mimadas. Sí. Campaña para evitar los ruidos de fuegos artificiales en las fiestas navideñas, Agustín. Y especialmente ese petardeo indiscriminado que suele haber en algunas zonas, ¿no? Sí. Por lo que afecta a animales de compañía, de estrés, miedo, en ocasiones incluso daños físicos, y también a personas muy sensibles con el ruido. Lo ha empezado el Ayuntamiento de Telde, y a ver si es verdad y se cumple, por lo menos cuando vayan a prender pues algún fuego artificial, que lo piensen primero un poquito. Que se lo piensen 2 veces, Agustín. Hanna, gracias. Hasta luego. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Como es viernes, Pepa Blanes nos trae los estrenos cinematográficos. Cónclave está llamada a ser una de las películas de las Navidades. Es un thriller donde muchos hombres se encierran y se pelean por llegar al poder. No hablamos del Congreso, de un partido político, sino de la elección de un nuevo papa que coordina el fantástico Ralph. Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable. Hay animación con un pozo personal, el que le da el director afroamericano Barry Jenkins a El Rey León en Mufasa. Es la historia previa del padre de Simba y de su tío, que cuenta la enemistad entre ambos hermanos. Mufasa. Siempre he querido un hermano. La comedia de contrastes llena de estereotipos es un género recurrente en nuestro cine. Antonio Resines y Gracia Olayo protagonizan una de tantas, Un lío de millones. A ver si les ha pasado algo. Pero ¿cómo es posible que seáis tan irresponsables? Recomendamos y mucho el documental de Filming que no para de ganar premios, No Otherland. Un palestino y un israelí documentan la expulsión de la comunidad palestina de sus casas y sus tierras. Otro fantástico documental es La guitarra flamenca de Geray Cortés, el debut como director de Zetangana, una mirada al guitarrista alicantino que es también una reflexión sobre la identidad y el flamenco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.